Hello Children, esta semana vamos a comenzar con nuestra segunda unidad llamada Patrones y Álgebra. Para ello entonces comenzamos con el primer tema, que es lenguaje algebraico. Entonces ustedes deben anotar en sus cuadernos el objetivo que aparece acá, que es representar expresiones dadas en lenguaje natural a lenguaje algebraico y viceversa. Primero se preguntarán cómo representamos información usando lenguaje algebraico. Para representar información escrita en lenguaje natural, es decir, el que nosotros utilizamos comúnmente, con lenguaje algebraico podemos relacionar palabras de uso común con operaciones matemáticas. Ahora vamos a ver de qué manera. Las palabras más, agregar y aumentado se relacionan con la operación de adición. Las palabras menos, quitar, diferencia y disminuido se relacionan con la operación de sustracción. Las palabras producto, el doble D, el triple D, etc. se relacionan con la operación de multiplicación. Y por último, las palabras cociente, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, etc. se relacionan con la operación de división. Acá tenemos representación de expresiones en lenguaje natural a lenguaje algebraico. Para representar números o cantidades desconocidas, se usan letras minúsculas del alfabeto, tales como X, Y, Z, N, etc. o cualquier otra que sea adecuada a la situación. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo estoy analizando una situación que contiene zapatos, puedo utilizar la letra Z. Si estoy analizando una situación que contiene cajas, puedo utilizar la letra C, etc. En este caso utilizaremos la X para explicar cada ejemplo. Vamos a ver. Entonces acá tenemos un número que se refiere a un número desconocido que en este caso vamos a seguir llamando de ahora en adelante X. ¿Ya? Y recuerden acá que lo pueden utilizar con cualquier otra letra, pero yo realicé el video en base a la letra X. Primero, ejemplo de situaciones relacionadas con multiplicación. Tenemos el doble de un número. La palabra clave acá es el doble, ¿cierto? Cuando yo tengo el doble quiere decir que voy a multiplicar por 2, de esta manera. 2 por X. X recordemos que representa a ese número desconocido. Y acá un dato importante antes de continuar. Al escribir el lenguaje algebraico, las multiplicaciones que involucren letras pueden ser representadas sin el símbolo por. Es decir, también esto yo lo puedo escribir de otra manera. Así. 2x, ¿ya? Porque acá imaginariamente nosotros vamos a saber que hay un por. Luego, el triple de un número. Ahora entonces triple quiere decir que yo voy a multiplicar cierto número por 3 y se representa 3 por x, o también dijimos que lo podemos escribir simplemente 3x, ¿ya? Ahora, el cuádruple de un número. El cuádruple me indica que voy a multiplicar por 4, es decir, 4 por x o simplemente 4x. Y así sucesivamente si sigo con el quíntuple, el sextuple, etc. ¿Ya? Lo importante acá es que el número va adelante de la letra. Ahora, tenemos situaciones relacionadas con división. Primero, la mitad de un número. ¿Cuál es la palabra clave acá que me indica división? Mitad, ¿cierto? La mitad de un número quiere decir que yo voy a dividir cierto número, en este caso x, por 2. Se representa x partido en 2 o x dividido en 2. Segundo enunciado, la tercera parte de un número. Palabra clave que me indica división, tercera parte, ¿cierto? Ya lo dijimos anteriormente. La tercera parte implica que yo voy a dividir cierto número en 3 y se representa entonces acá con el lenguaje algebraico como x partido en 3 o x dividido en 3. Siguiente, la cuarta parte de un número. Palabra clave acá, cuarta parte, ¿cierto? Cuarta parte indica que yo voy a dividir cierto número en 4 partes. O sea, lo representamos como x partido en 4 o x dividido en 4. Y el último acá, la quinta parte de un número. Palabra clave, quinta parte, ¿cierto? Indica que voy a dividir por 5 y se representa x partido en 5 o x dividido en 5. Ahora vamos a ver qué pasa con la adición, es decir, con la suma. Primer enunciado.
un número aumentado en 5. ¿Cuál es la palabra acá del lenguaje natural que me indica adición? Aumentado, ¿cierto? Y sería x más 5. Segundo enunciado. Si al doble de un número le agregamos 20, ¿cuál es la palabra del lenguaje natural de este enunciado que me indica adición? Muy bien, agregamos. ¿Cómo nos quedaría el lenguaje algebraico? 2x más 20. Y por último acá, la mitad de un número más 9. ¿Cuál es la palabrita que me indica adición? Más, ¿cierto? Y sería x partido en 2 más 9. Y por último vamos a ver qué sucede con la sustracción. Un número disminuido en 30. Palabra clave acá, disminuido, ¿cierto? ¿Y cómo se representa algebraicamente? X menos 30. Siguiente, el doble de un número menos 14. ¿Cuál es la palabra en lenguaje natural de este enunciado que me indica sustracción? Menos, ¿cierto? ¿Y cómo se representa algebraicamente? 2x menos 14. Siguiente, si a la mitad de un número le quitamos 10, ¿cuál es la palabra clave acá que me indica sustracción? Quitamos. Entonces, la mitad de un número, que sería x partido en 2, le quitamos 10, es decir, menos 10. Y por último, la diferencia entre el triple de un número y 9, ¿cuál es la palabra acá que me indica sustracción? Muy bien, diferencia. ¿Y cómo lo expresamos? Como 3x menos 9. ¿Ya? Acá con esto me despido, chicos. Lo importante es que sepan relacionar las palabras necesarias con el concepto matemático que corresponde. También aparte de este video les voy a dejar otro con ejemplos que contiene una tablita de equivalencia entre lenguaje natural y lenguaje algebraico para que lo revisen también. Lo otro es comentarles que la tarea de esta semana consiste en completar una guía virtual que contiene ejercicios de alternativas y un ejercicio de desarrollo. Para el ejercicio de desarrollo, si no les resulta subir la foto, ¿qué tienen que hacer? Pinchan donde dice anular entrega y dejará que suban su foto sin problema. Ya chicos, si tienen alguna duda, consulten en los horarios establecidos y yo siempre estaré ahí para contestar sus consultas. Que estén muy bien, bye bye.